Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sexto mandamiento. En concreto, concluimos la parte que se titula La integridad de la persona, dentro del apartado La vocación a la santidad. Le estamos pidiendo al Señor e intentando explicar cómo la vocación a la castidad es una vocación a la unidad interior, superando uno de los efectos que el pecado tiene en nosotros, que es la división interna. Esa división que se caracteriza por una corporalidad que no se somete, sino que se muestra adversa, enemiga, contraria a la espiritualidad del hombre. Sin embargo, en la visión cristiana, esa visión integrada en una unidad de vida, la sexualidad, la corporalidad, se manifiesta integrada al servicio de la vocación del hombre a la expresión del amor, abierta a la transmisión de la vida. Bien, habíamos quedado en el punto 2344. En el punto anterior se había hablado de las leyes de crecimiento, de cómo el hombre crece en las virtudes que va adquiriendo, y sobre todo se ha subrayado en el punto anterior cómo hay una tarea personal en el crecimiento, en las distintas opciones que vamos tomando en el día a día, vamos condicionando qué camino concreto va a tener nuestra vida moral. Decíamos también que las opciones libres que vamos adoptando o abrazando condicionan las siguientes. Por eso también en gran medida es importante la educación en la castidad desde los primeros estadios de la vida, porque a veces el hecho de que no se haya crecido adecuadamente en un primer momento condiciona en fases y en años posteriores que el crecimiento sea integral y sea equilibrado. Pues bien, después de haber explicado esos aspectos, este punto 2334 dice ahora sí: la castidad representa una tarea eminentemente personal. Implica también un esfuerzo cultural, pues el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad misma están mutuamente condicionados. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida. Bueno, vamos por partes. La afirmación de la primera frase: la castidad representa una tarea eminentemente personal, pero también implica un esfuerzo cultural. ¿Qué implica una tarea personal? Bueno, pues de eso ya hemos hablado en puntos anteriores. Basta recordar algunos pasajes del Evangelio, por ejemplo, acordaros de ese pasaje del Evangelio de San Mateo, donde hablando de Juan Bautista, dice: en verdad os digo que no ha surgido entre los hijos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan, el reino de Dios sufre violencia y los esforzados lo conquistan, dice. Es una llamada de atención a que hay que conquistar el reino de Dios. Los esforzados lo conquistan. Bueno, es un texto en el que pocas veces nos fijamos en él. Por eso Juan el Bautista tenía ese perfil de un hombre asceta que luchaba, que se desprendía ayunaba, vivía pobremente, vestía de piel de camello, se alimentaba de langosta, y bueno, pues la verdad es que uno dice, este hombre vivía de una manera asceta, ¿no? Bueno, porque era, como dice ese texto del Evangelio de San Mateo, un esforzado por el reino de los cielos. Y claro, nosotros quizás en nuestra cultura tan poco luchadora, pues somos mucho más proclives al dejarnos llevar, ¿no? Que al llevar una tarea, al darnos cuenta de que el cristianismo es milicia y es batalla y es combate. Bien, pues todo esto siendo cierto, sin embargo, el catecismo viene a decir ahora que también la realidad es más compleja, que la lucha no solo es personal, sino que también hay condicionamientos importantes. Implica también un esfuerzo cultural. Dice, claro, te condiciona mucho la cultura o la sociedad que te rodea. Pues para que tú puedas vivir la castidad, la pureza, el hecho de que vivas en una cultura
obsesivamente erotizada, etcétera, pues eso es muy difícil estar en medio del fuego sin quemarse. ¿Eso nos determina completamente? No, tampoco es eso, porque nosotros creemos en la libertad del hombre. Sin embargo, condiciona, no determina, pero condiciona. Yo creo que podríamos ser ingenuos desde dos puntos de vista. Podríamos caer en la ingenuidad desde el extremo de afirmar, bueno, es que lo importante son las opciones personales, por lo tanto, crecer en virtud es crecer tú con tu fuerza de voluntad y no importa el ambiente que te rodea, porque lo importante es cuando uno quiere, puede, ¿no? Querer es poder, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando uno tiene esta visión tan confiada, ¿no?, en las fuerzas de la voluntad, yo creo que es ingenuo. Eso de que querer es poder, vamos a ver, es una expresión que ya me la habéis escuchado criticar más de una vez, porque parece que uno tiene un sobreexceso de confianza en sus propias fuerzas. Y bueno, eso de que querer es poder, en primer lugar el Señor nos da su gracia, ¿no? Pero es que además de darnos su gracia, también uno tiene que ver en la batalla, si es prudente o no es prudente llevarla en un ambiente determinado, ¿eh? Dicen los estrategas militares que muchas batallas militares se han vencido o se han perdido, pues no tanto por las fuerzas de los contendientes, sino porque el escenario en el que tuvo lugar la batalla beneficiaba a uno o beneficiaba a otro. Que no es lo mismo estar cuesta abajo que cuesta arriba en una batalla, y el que está cuesta arriba tiene las de perder, etcétera, etcétera. Es decir, que sería demasiado ingenuo decir lo importante es la voluntad, si uno quiere, puede, aunque el ambiente sea adverso. Bueno, demasiado ingenuo. Y también es incorrecto pues el extremo contrario de quien afirma de que, claro, de que en una sociedad como la nuestra, pues no hay nada que hacer, uno pues es imposible vivir en pureza, en medio de este ambiente tan erotizado, es inevitable que nosotros pues seamos deudores del ambiente en el que vivimos, por lo tanto, en el fondo no somos libres, ¿no?, ante un ambiente erotizado como este. Pues tampoco es eso, tampoco es eso. La prueba es que el Señor derrama también su gracia especialmente cuando nos toca vivir en situaciones difíciles. Bueno, pues digo, nos condiciona mucho el ambiente, aunque no nos determine completamente, pero nos condiciona. Y entonces, en este contexto, este punto del catecismo dice que hay que hacer un esfuerzo cultural para poder vivir la virtud de la castidad. No solo un esfuerzo personal, tenemos que intentar también luchar por que se sanee el ambiente, por un ambiente más sano que nos ayude a vivir la virtud de la castidad. Ese esfuerzo cultural, también aquí el catecismo nos remite para entenderlo mejor a qué se refiere, a otro punto que lo veremos más tarde, que es el 2525, que ahora, aunque sea brevemente, lo leo, ¿no? Dice 2525, la pureza cristiana, o sea, la castidad, exige una purificación del clima social. Hay que intentar purificar el clima social. Esto obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa, del respeto y de la discreción. Purificación del clima social. En gran parte, no solo, pero en gran parte los medios de comunicación tienen muchísimo que decir a este respecto. El poder que tienen los medios de comunicación de embrujo, el poder que tienen de alguna manera de generar en nosotros tendencias culturales, de transformar el sentido del pudor a base de repetir y repetir imágenes, de introducir modas, de hacer que alguien se sienta ridículo vistiendo de una manera, que esté con ensoñaciones, pensando de que pues vistiendo de una manera determinada o teniendo una sensualidad determinada va a ser más atrayente, va a ser un triunfador, va a conseguir un éxito que ahora mismo no tiene. La capacidad que tiene un medio de comunicación de acomplejar a unas personas y de presentar como triunfadoras a otras, como modelos que son envidiados por otros, es una capacidad impresionante que puede llevar a esclavizar a muchísimas personas, a esclavizarlas, a limitar en gran parte su capacidad de opción por el bien.
Por eso es que es importantísimo el ayuno frente a los medios de comunicación, la capacidad crítica frente a ellos. Y bueno, y cuando digo capacidad crítica, pues permitidme un pequeño excursus, ¿no? Que igual no lo he tenido así ocasión nunca de comentar esto en este programa del Catecismo que hacemos en Radio María. ¿Nos damos cuenta la libertad que tiene Radio María de decir lo que dice, predicar lo que predica, sin dejarse condicionar pues por la esclavitud de las audiencias? Claro, uno ve que lo que son las cadenas televisivas, que tienen una lucha mortal para ver qué audiencia. El programa de ayer, y publica el periódico, la no sé qué cadena tuvo 18% del SARE, la otra tuvo el 14%, con lo cual la publicidad ha caído en esta, el otro no sé qué. Entonces uno, para intentar salir adelante, porque estamos hablando de ganancias o pérdidas millonarias, tiene que intentar, como sea, ¿no?, aumentar la audiencia. Y entonces, ¿cómo lo hace? Pues meter más morbo. Pues venga, vamos a meter locutoras que todavía sean más sensuales y entonces todavía traigan más la atención, y etcétera, etcétera. No, es tristísimo, pero es así. Con la explicación de este punto 2344. Decía que la castidad presenta la necesidad de un esfuerzo personal, pero también de un esfuerzo cultural, dice ahí. Leemos la última frase de este punto que habíamos dejado sin comentar. La castidad supone el respeto de los derechos de la persona, en particular el de recibir una información y una educación que respeten las dimensiones morales y espirituales de la vida humana. Es decir, no se refiere únicamente a que uno tiene derecho a no sufrir agresiones sexuales, que eso es evidente, ¿no? Pero no, se refiere a más que eso. Uno tiene derecho a tener un clima en su entorno que no suponga para él una presión, un tipo de presión verdaderamente sofocante. Claro, uno dice, bueno, ¿y este derecho humano cómo se formula? Porque claro, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es difícil que regule una cosa así. El derecho a que alguien tenga un entorno sano, no un entorno en el que por una serie de subterfugios que a veces son casi subliminales, se está induciendo a que sean las pasiones las que se desaten en nosotros. ¿Cómo se regula un derecho así? Es difícil no recoger eso o formularlo jurídicamente. Hombre, algo se puede intuir cuando en esa Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 18, se dice que tenemos derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión. Entonces, claro, tener libertad de pensamiento, de conciencia, supone también la libertad a no ser bombardeado pues por un clima de erotización que en el fondo no respeta nuestra libertad de conciencia, nuestra libertad de pensamiento. Nos está inclinando de una manera contraria a lo que es nuestro pensamiento y nuestra conciencia. Claro, no vale decir, bueno, pues no lo elijas. Si existe ese influjo externo a ti, tú eres libre de elegirlo. No, pero me está condicionando. Y yo tengo derecho a no estar bajo un influjo que puede llegar a ser asfixiante. Y me está limitando mi libertad. El artículo 19 dice, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, que incluye también el no ser molestado, dice, no ser molestado a causa de opiniones, etcétera. También, claro, hay que decir que, aunque estamos hablando de que es difícil que un derecho como este sea recogido en una declaración jurídica, en una formulación jurídica, pero tenemos derecho a no ser molestados, ¿no?, por un ambiente que puede llegar pues a condicionar nuestra libertad. Este es una reivindicación importante, ¿no? La reivindicación a que pidamos que se respete el derecho a un ambiente sano, no erotizado, en muchos niveles, ¿no? Pues por ejemplo, yo he visto algunas veces los padres que emprenden una reivindicación pues de que pues en una librería pues no esté expuesta en público la pornografía, pero bueno, o sea, eso tenemos derecho
tenemos derecho a que no se haga exposición pública de unas determinadas revistas o de unas determinadas películas porque están influyendo en un clima social, y tenemos derecho a ello, porque lo contrario sería supeditar nuestra libertad a un influjo pasional artificialmente inducido, insisto en esto. Igual que he puesto este caso, pues también hay que decir que, claro, por supuesto, unos ciudadanos tienen derecho a exigir, pues, que determinadas formas inmorales en la manera de vestir o determinados nudistas, etcétera, pues sean apartados de la convivencia habitual social porque están creando un ambiente que es sofocante para nuestra libertad moral y para nuestra conciencia moral. Oiga, a mí usted, si usted quiere meterse en un club de nudistas, coge usted y se va a donde tenga que irse, pero yo no tengo por qué aguantar un influjo junto a mí, pues que me esté de alguna manera pues perturbando interiormente. O sea, esto es un derecho, claro. Uno dice, no habíamos hablado nunca en estos términos. Pues sí, o sea, también el derecho hace referencia a un ambiente. Uno tiene derecho a tener un ambiente en el que no esté recibiendo influjos que sean superiores o que sean condicionantes hasta un nivel ya que pretenden ser, ¿no?, determinantes de nuestra libertad moral. Nuestra libertad moral. Esto creo que es muy importante. Esto se traduce también en que los padres tienen que estar vigilantes, porque es cierto que son especialmente los adolescentes, etcétera, los que pueden ser más susceptibles, ¿no?, de que si no se reivindica un derecho a que a un padre se le ayude a él, que al padre se le ayude a que el entorno no esté estropeando los valores morales que él pretende transmitirle en el seno de la familia. Yo tengo derecho a que ustedes me ayuden a mí, porque si no parece que resulta que yo intento transmitir unos valores y luego mi hijo sale a la calle y él tiene, pues bien sea pues en el instituto, por los pósters que haya o por el tipo de otro tipo de influjos audiovisuales o lo que sea o tal, resulta que yo tengo que estar combatiendo contra lo que mi hijo recibe en el entorno de la escuela, en el entorno de pues cultural, etcétera. No, yo tengo derecho a que el Estado, las administraciones me ayuden en los criterios de educación que yo quiera dar a mi hijo. Como veis, hay mucho de lo que hablar. Y otra cosa muy distinta es, claro, cuando se entiende que la familia es la célula básica de la sociedad, incluye este apartado sobre la integridad de la persona. Dice así: la castidad es una virtud moral, es también un don de Dios, una gracia, un fruto del trabajo espiritual. El Espíritu Santo concede al que ha sido regenerado por el agua del bautismo imitar la pureza de Cristo. Como veis, aquí se insiste en que la castidad, como todas las demás virtudes, no es únicamente fruto del esfuerzo humano, sino que es concurso también de nuestro obrar con la gracia de Dios, que nos fortalece, que nos sostiene, que hace fecundo el esfuerzo humano. Por lo tanto, uno podía formular la siguiente pregunta. Vamos a ver, ¿es posible vivir la pureza, vivir la castidad sin el concurso de la gracia de Dios, sin pedir la gracia de Dios y sin apoyarnos en los medios de gracia? La respuesta es bien evidente. No es posible, es imposible. Es decir, la pureza es posible, la castidad es posible, pero no por la fuerza de voluntad, no por un planteamiento voluntarista, ¿no? Por eso yo le tengo tanta antipatía a ese refrán famoso de que querer es poder. Querer es poder si Dios nos da la fuerza de su gracia y hace verdaderamente factible, incluso mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Con la gracia de Dios acaba siendo fácil lo que con nuestras solas fuerzas es imposible. Insistamos mucho en esto, por eso la Iglesia pide a los cristianos, les educa en el recurso a la oración, a los sacramentos, para pedir la gracia de la virtud de la pureza.
recurrir a la Virgen María con jaculatorias, con esa oración de la que os hablé recientemente, el bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Pedir, lógicamente, el sacramento de la confesión, celebrado con frecuencia. De alguna manera pedir también la intercesión de algunos santos que también han sido mártires de la pureza. Bueno, pues todo ello creo que supone el recurrir a los medios de gracia, a los medios sobrenaturales. Y de esa manera conseguimos vivir conforme al Espíritu Santo. Aquí se nos ofrecen dos textos para entenderlo. Uno es el de Gálatas 5:22, aunque creo que conviene también verlo un poco en su entorno, y lo voy a leer con versículos antes y después. Dice así: si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Y ahora hace aquí un listado de cuáles son las obras de la carne, es decir, de aquellos que obran no conducidos por el Espíritu Santo, que no se dejan mover por él, ¿no? Y las obras de los que se dejan arrastrar por la carne son, dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Vaya listado, vaya listado. Y como veis en este listado, una parte muy importante pues la ocupan por los pecados de impureza. Fornicación, impureza, estaba aquí metiendo muchos, dice, orgías, etcétera, habla en gran parte también de la impureza. Esto es lo que brota de la carne. De la carne brota lo carnal, porque la carne ahora mismo no está en terreno neutral, no, está de alguna manera bajo el influjo del pecado original y está bajo la herida que ha producido nuestros pecados personales. Hace falta, por lo tanto, el influjo de la gracia para que podamos vivir espiritualmente. Y dice, en cambio, el fruto del Espíritu por aquellos que se han dejado sanar por la gracia y se han dejado elevar por ella. El fruto es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, dice. Bueno, Gálatas 5:22 y 23. Aquí hace como un listado de los frutos de la gracia, de los frutos de dejarse mover por el Espíritu. Me fijo sobre todo en uno, ¿no?, que es el que más referencia hace a la pureza. Dice, dominio de sí. Dominio de sí. La impureza, si por algo se caracteriza, es por una cierta irracionalidad en la que uno es arrastrado por la pasión, ¿no? Sin embargo, la pureza se caracteriza por ser dueño de uno mismo, por conducirse, no por dejarse arrastrar, que es distinto, no por ser arrastrado. Este es el influjo de la gracia y tenemos que ser mendigos de la gracia. Muchas personas dicen, pues yo se lo pido a Dios, yo se lo pido y no me lo concede, ¿no? Bueno, lo primero, hay que pedir con mucha insistencia. Pedir con mucha insistencia. Y como dice también San Juan Crisóstomo, a veces Dios nos retarda en conceder sus dones porque quiere que caigamos en cuenta, que tengamos la experiencia de la impotencia humana sin la gracia de Dios. No hace mucho algún oyente también llamaba con el testimonio de decir pues cómo él se había sentido muy esclavo de la impureza, pero que en un momento determinado vio que Dios le daba la gracia de la sanación, ¿no? Y aunque con esfuerzo, etcétera, pues él podía vivir ahora con mucha facilidad lo que antes le resultaba imposible. Bueno, ¿y eso cómo ha sido? Es que Dios da su gracia cuando quiere y no podemos nosotros pedir o exigirle cuentas. Ahora bien, eso no quita para que nosotros estemos en una actitud pasiva. Tenemos que estar siempre mendigando la gracia y siempre poniendo los medios. Siempre poniendo los medios. Los medios de no ponerse en ocasiones, de conocer cuál es nuestra debilidad, en qué situaciones determinadas son en las que somos más proclives a ser tentados y a ser vencidos, huir de esas tentaciones, llenar nuestros afectos y nuestra mente pues de
de todo aquello que es sano, puro y motivador, ¿no? Llenar en positivo nuestra mente y nuestro corazón, para que de esa manera, y al mismo tiempo que mendigamos la gracia, pues el Señor en su misericordia nos pueda otorgar y nos pueda dar el don de la pureza. Seguro que habrá oyentes que digan, bueno, pues la verdad es que yo, por la gracia de Dios, pues nunca me ha costado vivir la pureza. Para mí ha sido algo sencillo. Seguro que los habrá muchos. Pues tienen que entender que están viviendo una gracia que algunos la están suplicando, ¿no? Y entonces tienen que entender que están siendo preservados por la gracia, como le ocurrió a la Virgen María, que la Virgen María fue preservada de caer en pecado original, ¿no? Y resulta que es la perfecta, la que más debe a la misericordia de Dios. O sea, aquellos que no tienen dificultad especial en vivir la pureza, que entiendan que tienen más deber de agradecimiento que nadie, porque han sido redimidos siendo preservados, más que siendo rescatados, ¿no? Tenedlo en cuenta, ¿eh? Somos mendigos de la gracia, pues tanto los que les cuesta vivir la pureza como los que tienen facilidad para ello. Es un don que siempre es misericordia. Es misericordia ser preservado, tanto como es misericordia ser rescatado. Bueno, y el otro texto que nos ofrece el Catecismo es 1 Juan, capítulo 3, versículo 3. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. Mire, quería comentarle algo sobre lo que usted ha dicho sobre la castidad. Sí. Yo, aunque no soy el no creyente que escucha de vez en cuando Radio María, y es un tema que creo que es interesante, le quería hacer un esfuerzo rápido, ¿no? Primero, que yo noto que es políticamente incorrecto hablar del sexo. Es un tabú social y es un tema que no se quiere abordar o sea, no se quiere abordar en profundidad, digamos, ¿no? Y en segundo lugar quería introducir un concepto que es el concepto ecológico, ¿no? Nosotros como humanos pertenecemos a una especie y la naturaleza ya ha hecho una serie de resortes para la supervivencia, ¿no? en la vida. Y uno de esos resortes pues es el sexo y el alimento, ¿no? El sexo para propagar la especie y el alimento, etcétera, para mantenernos. Curiosamente, en esos dos aspectos hemos intervenido. Somos los únicos que intervenimos claramente en esos dos aspectos y los convertimos en otra cosa, ¿no? Entonces, a partir de esto, del hecho ecológico, ¿no? De que se produce una gran transgresión de las leyes naturales respecto al sexo. Y creo que es importante verlo bajo el punto de vista ecológico, ¿no? Que coincide con cosas que dicen ustedes también, ¿no? Hoy está muy mal visto decir que, cuidado, que tenemos que profundizar en el sexo para saber que estamos interviniendo y el resultado que tenemos ya lo tenemos a la vista, ¿no? Estas transgresiones es la utilización del sexo de una forma completamente aleatoria, ¿no? O sea, lo utilizamos como utilizamos cualquier herramienta, ¿no? Yo he visto como, por ejemplo, en países de América, etcétera, etcétera, como niños por la calle estaban abandonados y el resultado era que a veces había mujeres que tenían 6 hijos de diferentes hombres. Esos hombres estaban en el bar tomando vinos hasta que por la noche pues salían a crear nuevos niños por ahí, ¿no? Sin tener ningún control sobre ellos, sin interesarles el resultado de sus uniones sexuales, etcétera. Entonces, esos son transgresiones, ¿no? Continuas transgresiones que producen el dolor que vemos, ¿no? Y esas transgresiones ecológicas, por lo que se ve, nadie quiere abordarlas, ¿no? Y ya no estoy diciendo bajo el punto de vista religioso, sino puramente ecológico, ¿no? El hecho de que dos jóvenes se unan y jueguen a los químicos, sabiendo que basta un contacto para que haya un embarazo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un desconocimiento total de lo que es nuestro nicho ecológico, de lo que tenemos que hacer y cuáles son los límites, ¿no? Ya no estoy hablando de la castidad y tal, sino de una sexualidad normal, ¿no? O sea, que estamos muy lejos de una sexualidad normal. Y todo el dolor que vemos, pues lo producen estas transgresiones, ¿no? Muchísimas gracias por su intervención, que es muy interesante. Fíjate, el oyente ha dicho, hablando de este argumento de ecológico, de transparencia ecológica, bueno, pues que curiosamente en el reino animal existe también el instinto de
de supervivencia, y por eso existe esa tendencia natural a alimentarse, el instinto de reproducción, y curiosamente somos nosotros, porque tenemos también la capacidad de conducir los instintos, los que también tenemos la capacidad de conducirlos autodestructivamente, ¿no? Entonces, es imposible pensar que un animal se alimente de una manera muy difícil, ¿no? Que un animal se alimente de una manera tan descontrolada, que se haga daño a sí mismo en su alimentación. Pero con el hombre sí. Es muy difícil que un animal tenga un tipo de vivencia en la sexualidad de una manera que se autodestruya, pero el hombre sí. Por ejemplo, los romanos, en esa etapa de la decrepitud del Imperio Romano, utilizaban en esas comilonas, en ese tipo de orgías, por intentar sacar más placer a la comida, utilizaban el vomitorium, que se llama, es decir, comían hasta hartarse y cuando ya no les cabía más, provocaban el vómito para vomitar lo que habían comido y seguir comiendo, ¿no? Así tenemos más placer, ¿no? Bueno, básicamente es también lo que hacemos nosotros en la vivencia de la sexualidad desordenada hoy en día, con la pornografía, etcétera. Es una especie de vomitorium, es decir, una vivencia de los instintos, como decía el oyente, sin transparencia ecológica, es decir, forzando el propio instinto de una manera autodestructiva. Quizás, ¿no? Nosotros desde nuestra perspectiva creyente, yo agradezco muchísimo, ¿no?, un oyente que diga, bueno, yo soy de los oyentes de Radio María no creyentes, ha dicho al principio, ¿no? Vamos, la verdad es que nos felicitamos también por tener estos oyentes, ¿no? Y darnos cuenta de que Radio María pues también acompaña a personas en tantas situaciones, nos felicitamos por tenerle. Quizás nosotros, a lo que él designa como transparencia ecológica, únicamente le hacemos una precisión, ¿no? Que esa ecología es una criatura, es decir, que esta naturaleza nuestra es criatura, ha sido creada por Dios, y Dios ha dejado inscrita en la creación una finalidad concreta. Es decir, esos instintos tienen una finalidad, y la sexualidad tiene también una finalidad, que está integrada en el hombre al servicio de la expresión del amor, porque Dios nos ha creado por amor y para el amor. Es quizás, claro, el otro aspecto que todavía nosotros añadimos a esa transparencia ecológica a la que se refiere el oyente, es que hay una voluntad creadora de Dios, integrada en la vocación al amor, para la que Dios ha pensado para nosotros, para toda la eternidad. Muchas gracias a este oyente. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Soy Gracia. Le llamaba para a ver si nos puede orientar en qué fuente, en qué libro, en qué material se puede contar hoy para encauzar eso que ha comentado también, desde pequeños los niños encauzar una sexualidad sana, liberadora y de acuerdo con la ética y el espíritu cristiano. Entonces, ¿dónde puedo encontrar el material para orientar de 8, 9, 10 años toda esa energía que empieza a funcionar? Bien, la verdad es que me pilla usted, como se dice, ¿no? sin estar debidamente preparado, pero existen materiales, por supuesto, ¿no? En concreto, sé que la Fundación Desarrollo y Persona tiene publicados unos materiales muy buenos sobre cursos de amor humano, se llama, cursos de amor humano, Fundación Desarrollo y Persona, que están muy recientemente publicados y con un tipo de materiales pues muy adaptados para ver de qué manera se explica la afectividad, la sexualidad, no ya en un terreno moral, que solo hace la Iglesia, porque en libros de moral encontraríamos muchos más. Lo que es más complicado es buscar